Hemos terminado la experiencia maravillosa del retiro para el presbiterio de la diócesis de Pasto, por invitación que me ha hecho el señor obispo Julio Enrique para acompañar al presbiterio. Hemos orientado este retiro dentro del contexto del Año de la Fe, pero también otro contexto muy interesante, los 50 años de iniciación del Concilio Vaticano II, y también dentro de la experiencia que está viviendo la diócesis dentro de su proceso pastoral. Me ha parecido, y fue convenio también con el equipo que dio las sugerencias, orientar el retiro en el sentido de tener presente que el ministerio, la función específica del presbiterio, es ser animador de las tres funciones fundamentales del pueblo de Dios: la función profética, la función sacerdotal, la función real o de servicio. De esta manera dedicamos cada día a una de estas funciones, los 3 primeros días, y el último día a una conclusión sobre la perspectiva de la nueva evangelización. Algunos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es eso de la dimensión profética? Todo el pueblo de Dios, se dice en el concilio, es profeta. Hace alusión quizás a una expresión del Antiguo Testamento, cuando se dice que había algunos jóvenes que estaban por allá hablando y profetizando, y acuden a Moisés a quejarse, y él dice, ojalá todo el pueblo fuera profeta. Ese ojalá del Antiguo Testamento se hace realidad desde el bautismo. ¿Qué significa ser profeta? Profeta no es como quizás en otro tiempo se pensaba el que adivina el futuro. Profeta es el que sabe leer la historia desde la fe, el que es capaz de percibir y escuchar a Dios que está hablando en los acontecimientos. Esa lectura, claro, hay que hacerla desde la palabra de Dios, de los criterios de Dios. Un criterio que hemos insistido en estos días es el proyecto de Jesús, el reino de Dios. Es decir, un estilo nuevo para la humanidad, una manera nueva de pensar todo lo que es vital para la humanidad, para la sociedad, como la política, el orden social, la cultura, la economía. Aspectos estos que en el mundo no siempre se orientan por criterios sanos. Y ahí está la tarea de la Iglesia toda, de ser como esa iluminación, esa lectura crítica permanente desde la palabra de Dios, para ver qué hay de esencia del reino ya, pero donde también falta, a fin de orientar y reorientar la experiencia de la sociedad, de la humanidad. Ese fue el primer día, orientado a interiorizar la función profética de todo el pueblo de Dios, donde el presbiterio cumple una tarea muy importante: ser animador de esta tarea profética, ayudar a que todo el pueblo cumpla esta misión profética en orden a renovar y transformar la sociedad. El segundo día fue dedicado a la dimensión sacerdotal. Quizás en otra época también se pensaba que ser sacerdote es solamente ser la persona del culto. Sí, hay una relación entre el culto y la vida. Y donde hay que asegurar la dimensión sacerdotal es en la vida, un estilo de vida que se sintetiza diciendo es la capacidad de dar la vida, la oblatividad, otra palabra que se utiliza. Es decir, esa causa del reino pide que uno se entregue de lleno a lo que Jesús nos propuso en su Evangelio, en las bienaventuranzas, en toda su predicación, en su ejemplo. Y entonces se insistió muchísimo en la necesidad de que todo lo que nos ofrece la Iglesia, una Iglesia que es signo, instrumento del reino de Dios, todo eso lo orientemos a crecer en esa capacidad de ofrecer la vida por los demás. Por eso hicimos un pequeño recorrido por lo que significa ser presencia o participantes de una iglesia local, esta iglesia de Pasto, que tiene que ser en medio de la sociedad un signo y un instrumento de esa salvación, de ese reino de Dios. Y luego profundizamos instrumentos importantes: la fe, la esperanza, la caridad, los consejos evangélicos,
la necesidad de también vivir el misterio pascual en la oración y en la Eucaristía, como maneras de festejar ese acontecer de Dios, ese acontecer del reino de Dios en medio del mundo. Y el tercer día lo orientamos a la dimensión real, o sea, de servicio, para decir que tenemos que actuar en medio del mundo para ser colaboradores de Dios en lo que Él quiso, su reino en medio de la sociedad. Eso exige organización, exige que apliquemos maneras, métodos para poder llevar adelante, y eso pide una espiritualidad. Ya la diócesis está viviendo procesos metodológicos de su plan de pastoral, pero hay necesidad de alimentarlo siempre con un espíritu nuevo, y eso fue la orientación del tercer día, a fin de que podamos realmente como presbiterio ayudar al pueblo de Dios a hacer también un compromiso, a ser promotores de procesos de cambio en medio de la sociedad. El último día, el cuarto día, estuvo dedicado a una síntesis, la nueva evangelización, porque quizás hay también que hacer un cambio grande. En otro tiempo evangelizar era dar doctrina, adoctrinar, llevar el evangelio, pero con esta visión del Concilio Vaticano II que nos dice que Dios actúa ya en la historia, evangelizar es también leer y proclamar y compartir con alegría esa acción de Dios que se está dando en la historia. Y entonces la evangelización toma como nuevos matices en este momento histórico. Tiene que encarnarse en esta realidad concreta que, leída desde la fe, nos es portadora también de unos llamados nuevos, a compromisos nuevos, a retos nuevos, a este momento histórico que vive esta región de Nariño, este pedazo de Colombia y esta porción del mundo entero, que teniendo cosas maravillosas en este momento histórico, tiene también desafíos inmensos. Y es ahí donde entendemos para qué es la fe, para qué fuimos bautizados, para qué somos miembros de la Iglesia. Tenemos una tarea de colaborar con mucha gente que hay en el mundo de buena voluntad, que está tratando también de impulsar procesos de mundo nuevo, de mundo diversificado, de un mundo mejor. Colaborar con todos ellos desde nuestra condición de bautizados. Este fue en síntesis el mensaje que quisimos compartir en medio de un ambiente de oración, en un ambiente de comunicación espiritual, a través de pequeños grupos de trabajo, donde fundamentalmente queríamos compartir lo que Dios nos iba hablando a través del retiro. De esta manera, el presbiterio vivió durante estos días en 3 grupos la consigna que lleva la diócesis: escuchar a Jesucristo vivo, escucharlo en los acontecimientos, escucharlo a través de los compañeros, escucharlo a través de todo lo que la diócesis está promoviendo, a fin de que contribuyamos a esa nueva evangelización.